Sobre Heródoto hay que puntualizar varias cosas. Para la comprensión del libro Historias, o los 9 libros de la historia, como se le llamaba antes, primero, ¿por qué lo escribió? Parece que esta es la pregunta clave en la actualidad. Tenemos varias situaciones con respecto a esto. Primero, Heródoto habla en sus libros de gran parte del mundo conocido, pero no todo. Había ya viajeros que se habían adentrado a muchos lugares. Los griegos no necesariamente, aunque había antecedentes que relata el mismo Heródoto, como es el caso de Solón. Ahora, ¿por qué eligió a los pueblos que eligió? Y tenemos ciertos puntos importantes, que son, primero, el enfrentamiento de los griegos con los persas, fundamentalmente en la batalla de Maratón. Y esto es lo que nos da la clave, porque los contrarios a los griegos pues eran los persas. Los pueblos conquistados por los persas son precisamente los pueblos de los que habla Heródoto en sus historias. Y esto nos da pie a comprender el significado de la obra de Heródoto. Por más que en el inicio comience con la famosa frase, en la edición de Arturo Ramírez Trejo, esta frase cobra sentido total, pero aparte me parece la traducción es muy buena. Dice: ¿es esta una exposición de la investigación de Heródoto de Halicarnaso, a fin de que ni lo realizado por los hombres se desvanezca con el tiempo, ni queden sin gloria las obras grandiosas y admirables, recogidas unas por los griegos y otras por los bárbaros? Y también otra cosa, ¿por qué causa guerrearon unos contra otros? Y tenemos en esta frase la justificación o el argumento que termina por apoyar lo que dije hace un momento. Es cierto que Heródoto dice que no se deben perder todos estos hechos, pero también dice que va a tratar de explicar por qué guerrearon unos contra otros. Y este es el punto. Primero, la lucha de los griegos contra los persas no es una lucha trivial para los griegos, es una lucha contra un gran imperio. Y la única manera de que se entendiera este punto es: yo no peleé contra un enemigo pequeño, contra un enemigo poco poderoso, sino todo lo contrario, contra un enemigo tan grande y tan poderoso como puntos suspensivos, y empezamos las historias, ¿verdad? Imagínense qué grandes serán los persas, qué poderosos habrán sido los persas si realizaron y conquistaron todo esto. Existen comentarios de la obra de Heródoto. Durante un tiempo fueron muy usados. Hay algunos, pues ya de algunos años, de 1912 más o menos, los primeros, hasta unos más actuales,
que nos explican palabra por palabra, o por lo menos cada parágrafo, el sentido, el trasfondo, en fin, de Heródoto. Por lo tanto, se conoce bastante de la obra, de todo el trasfondo de Heródoto. Segundo, ya que abrí tantos primeros. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? Existe la teoría de que Heródoto fue apoyado para realizar este viaje, porque pues el viaje significaba recursos económicos, recursos de todo tipo, andar viajando, entrar en contacto con tanta gente, recopilar tanta información. Bueno, no era fácil. Entendamos, no había como en la actualidad autobuses, trenes, aviones. Yo no podía ir de visita tan fácil a otro lugar. Tenía que tener los recursos y aparte, pues los contactos para poder acceder a tantos lugares. Entonces la explicación que se da es con respecto a quién apoyó a Heródoto para realizar sus viajes. Y pues claramente podemos saber quién. Tenemos un grupo de personajes todos en la misma época. Heródoto entre ellos, pero también los grandes constructores, escultores, pintores, artistas en general. Todos en torno a Pericles y Atenas. No cabe prácticamente duda de quién apoyó a Heródoto para realizar este viaje, aunque queda en duda, por supuesto, quién era Heródoto para merecer este apoyo. Entonces, bueno, esto sí no se ha podido resolver, pero pues por ahí anda la situación. Seguramente le proporcionaron medios, incluso un barco. Quedan restos en la obra de Heródoto, donde se dan cuenta del viaje en barco, porque los verbos usados en la obra, es difícil localizarlos, son verbos marítimos, verbos que expresan viaje en el mar o por lo menos situaciones marítimas, porque no es lo mismo caminar, montar o navegar. Y este es el pequeño rastro que tenemos en algunos pasajes de Heródoto sobre este punto. Entonces, ¿por qué escribió Heródoto su obra? Para hacer un encomio de la gesta de, sobre todo, Atenas en contra de los persas. Por supuesto, al mismo tiempo, pues se guardó toda esta historia y se refería otra vez, tenemos que circunscribirlo, pese a que sea universalizable, a que todos estos hechos se iban a conservar para los griegos, porque otros pueblos ya tenían historia y otros pueblos conservaban ya esta historia. Entonces,
tenemos que entender que cuando Heródoto habla de conservar, es conservar para los griegos. Un hecho notable también es que Heródoto no escribió en ático, sino en jónico, otro de los dialectos. Pero no debe extrañarnos si logramos considerar lo que estaba pasando en Atenas en esta época y desde un poco antes. Pues a Atenas, y esto lo conserva el mismo Heródoto en parte, pero también el Aristóteles o pseudo Aristóteles de la Constitución de los atenienses. Los atenienses, Atenas, envió barcos a distintos puntos para llevar a Atenas a personajes famosos, a personajes que podían traer prestigio a Atenas. Entre ellos, esa es la narración que se conserva, a Anacreonte. Una vez que el tirano de la isla de Samos, Polícrates, cayó, Atenas envió un barco por Anacreonte. Lo mismo quedan rastros mucho menores, seguramente por Simónides. Se conserva que estuvo en Atenas, lo mismo que algunos otros poetas y personajes importantes de la época y que estaban vivos. ¿Qué implica esto? Dejando un poquito de lado a Aristóteles, dejando de lado un poco a Heródoto, implica que Atenas hizo copia de los cantos que eran de tradición oral de todos estos poetas y los guardó. Para corroborar esta aseveración tenemos a Platón. Platón nos cuenta que él tenía una copia de la obra de Anacreonte. ¿Y cómo la consiguió? Por supuesto, no son de la misma época. Estamos hablando de una distancia de aproximadamente 2 siglos, pero nos deja entender que había manera de acceder a copias de los textos de algunos autores, seguramente también de Heródoto. Esto es, Atenas hizo copia o mandó escribir los textos de muchos personajes importantes con prestigio y los conservó. Es el mismo tono ocupado con Heródoto. Lo apoyó, lo envió a investigar y guardó el resultado de estas investigaciones. Por supuesto, seguramente las dio a conocer. Ahora, en español tenemos varias traducciones completas de Heródoto. Primero, la de Arturo Ramírez Trejo, editada en la UNAM, en pasta blanda o rústica, y también se hizo la edición en pasta dura. Hay, hasta donde yo sé, 2 ediciones. Esta que tengo yo es la de 1984, pero aquí se menciona que es la segunda edición. La primera no viene asentado en estos libros, pero no sería tan difícil investigarlo, ya que hay un catálogo de todas las ediciones de la Biblioteca Escritor Romano Mexicana, hecho por Roberto Heredia hace ya algún tiempo, si ya no las abarca todas. En segundo lugar tenemos
la edición de Gredos. Aquí la tengo pues en la edición para puesto de periódicos, hecha en 1982. Dice, libros 1 y 2, traducción y notas de Carlos Schrader. No sé la pronunciación porque no sé, a veces si viven en España y son españoles todavía mantienen la pronunciación del original, que seguramente es alemán, y a veces la castellanizan. Entonces, la verdad, pues no he escuchado cómo la pronuncian. Estoy revisando los distintos tomos. Son 5 tomos en esta edición y todos los tomos son de Carlos Schrader. Sí, todos son de él. Tenemos una edición que si la buscan en internet es bastante mencionada, que es de Bartolomé Pou. Esta fue editada en Iberia y es de 1960. Son 2 tomos. Hay una cuarta traducción que es de María Rosa Lida. Esta es una antología. Hasta donde vi, existen un par de ediciones en distintas editoriales de esta traducción. La última es de Lumen. Hay otra edición de la UNAM, Nuestros Clásicos. Por lo menos en lo que viene aquí se atribuye a Demetrio Frangos, pero no precisamente la traducción, porque dice versión. Entonces, ¿versión de qué? Bueno, no me queda claro y por el momento no he encontrado de qué. Pero cuando se habla de traducción, no se menciona que esta sea una traducción de Demetrio Frangos. Así que es probable que la haya tomado del francés, del inglés o no sé, y entonces haya hecho su propia versión en español del texto de Heródoto o de otro traductor al español. Pero eso lo considero muy remoto porque Demetrio Frangos, pues primero sabía griego y después no creo que se haya atrevido a hacer algo así. Seguramente hizo una versión a partir de, como dije, del francés sobre todo o de el inglés. Por supuesto, hay versiones. La versión de la UNAM es bilingüe, pero hay otras ediciones como la de Le Belles Lettres, que entiendo son 9 tomos y trae pues el griego y el francés. Yo tengo 2 de los tomos y pues bueno, otras pequeñas antologías, algunas un poco temáticas. Tenemos esta para Editorial Coloquio, que es un pequeño estudio, pero también es como pues un poquito antología, de Manuel Fernández Galiano, o esta que es un poco curiosa, dice El asombro de Heródoto, de Werner Keller. Esta es de Bruguera, pero hay cosas muy interesantes aquí como fantasmas en Heródoto y cosas así, ¿no? Entonces son todos los datos así como que le llamaron la atención a este autor y los puso en este pequeño libro. Y bueno, los estudios tradicionales. Este que es casi... Yo leí a Heródoto y les voy a contar lo que estoy pensando al leer a Heródoto, de, no sé tampoco cómo se pronuncia, Rizard
Kapuczynski. O este que es como un comentario, pero muy suavecito, no son como los otros comentarios que decía al principio, de Jacques Lacarrière, que comenta alguno de los libros de Heródoto y se llama De paseo con Heródoto. Había yo mostrado también el de Ramírez Trejo, Heródoto le pone él, padre y creador de la historia científica, editado por la UNAM. Y tengo este también de K.H. Waters, Heródoto el historiador, sus problemas, métodos y originalidad, editado por el Fondo de Cultura Económica. Por supuesto hay muchos más sobre Heródoto o Heródoto, pero no alcanza el tiempo para comentarlo en esta ocasión.